especie de conejo, partimos con el conejo que ya está sacrificado al matadero y desangrado, ¿vale? Primero que nada despojamos. El primer despojo que se le hace es de la cabeza. Cabeza y cuello se le retira, ¿vale? Ese no se quema. No se le quema porque está pelado. Este no tiene ningún tipo de pluma. Luego va el eviscerado. Bueno, esto es la pegatina típica de trazabilidad, que si veis ahí está el código de trazabilidad, por si pasa cualquier cosa. No, y luego está el hígado. El hígado se retira, ¿vale? El hígado sí que se puede utilizar para hacer terrinas, para rellenar farsas de carne, etc. Luego hay un conglomerado de grasa, ¿vale? Que lo mejor es retirarlo porque si no da pues eso, un sabor demasiado fuerte y a veces es innecesario que mucha gente rechaza. Luego de vista no se quita nada más, porque los riñones se dejan dentro, donde están los riñones, igual que los pulmones que están aquí arriba. Pulmones, si cortamos el diafragma, sí que los pulmones los podemos retirar. Es que no me cabe la mano, lo siento, ¿vale? Cortamos. Y tenemos los pulmones con el corazón. Lo que llamamos el paquete visceral o la corá, que se dice en valenciano. Si tuviéramos la tráquea y la habláramos, hincharía. ¿Vale? Sí, en el pollo estaba. La práctica nuestra. El corazón sí que se deja. No, pero el ¿Vale? esófago despegarlo todo y sacar todas de una, pero vienen tan fácil las cosas. ¿Vale? Los pulmones, los dos pulmones, las dos secciones de pulmón, con el corazón pegado. Esto es el esófago, que también se retira. Esto fuera. Vale. Para terminar de hacer la elaboración, con la parte del golpe del cuchillo, se corta un poco el extremo de la pata. Un extremo y otro extremo. ¿Vale? Esto es, el conejo normalmente, si se hace algún tipo de fondo con conejo, es para luego utilizarlo en un plato de conejo. El rabito también. Ahora ya tendríamos esta parte de aquí, también la eliminaríamos. ¿Vale? Aquí lo tendríamos ya más o menos preparado. El conejo se divide básicamente en tres partes: paletillas o piernas delanteras, piernas traseras y la parte de lo que llamamos el tronco. Carrés también se le puede llamar. Si hiciéramos la similitud con el cordero. Si quisiéramos sacar un varón, lo saco, va. Si quisiéramos sacar un varón, pues sabéis que el varón es desde la quinta vértebra lumbar, 1, 2, 3, 4, así, esta parte de aquí, con las dos piernas traseras unidas. Esto sería un varón de conejo, ¿vale? Se bridaría normalmente y se haría entero. Para sacar las paletillas, pues o bien con la macheta o bien con unas tijeras para partir por la mitad, seccionamos la parte del pecho, abrimos, ¿vale? Y para sacar las paletillas, como hacíamos con el cordero, contamos 6 para marcar, marcamos levemente, y el conejo no tiene, igual que el cordero, aquí no tiene, bueno, cualquier animal no tiene hueso, solo tiene una especie de membrana que une. ¿Vale? Le sacaríamos la paletilla. ¿Vale? Perfilamos un poco y eso es la paletilla. Y la otra paletilla. El conejo, aunque no sea realmente un ave, se clasifica dentro de las aves, de alguna manera, porque no tiene clasificación, diríamos, más acorde. Sobre todo porque es de granja, doméstico, etc. Ahora sí el liebre sí que se Sí, pero queda muy bien, ¿no? Entonces se introduce dentro de la clasificación de las aves. Con esto que nos queda podemos obtener, como nos dice aquí, por ejemplo, un carré. Para obtener un carré sí que partimos del cuarto delantero, o sea, perdón, del lomo alto. Entonces, toda la que es la parte del lomo bajo la dejaríamos, y esto sería una silla.
o también un rabl, aunque el rabl es más completo porque lleva también la parte que hemos dejado en el varón, ¿vale? Esta parte de aquí, todo esto entero, sin las piernas, sería un rabl. Como lo hemos dejado aquí, hacemos un rabl pequeño. El rabl o silla inglesa, en el caso del cordero, es todo lo que es el lomo bajo con su falda, ¿vale? Lo que pasa es que se deshuesa. Lo ideal es deshuesarlo. Para deshuesarlo, primero tenemos que buscar que quede bien limpio, sea despejado, con cuidado, sin estirar mucho. Retiramos el riñón izquierdo, el riñón derecho, y si los queremos despejar, pues es simplemente quitarle la grasa y las cápsulas suprarrenales y ya está. ¿Vale? Hígado, corazón, riñones. Aquí, aunque no se vea, porque es muy pequeño, esto de aquí más rojizo, no sé si veis aquí abajo esto rojizo, eso es el solomillo. Para que está seccionado. Esto sería turnedo de solomillo, la punta del solomillo está aquí, ¿veis? Estas puntitas de aquí, eso es la punta del solomillo, aquí vendría el turnedo del solomillo y le pegáis la vuelta, al revés, pegadines, ahí. Y aquí sería el seguimiento hasta llegar a la cadera donde estaría la cabeza del solomillo. Como es más largo el conejo, pues tiene un solomillo estrechito pero más largo, para que empieza al final del lomo alto y termina, después de pasar por todo el lomo bajo, termina en la cadera. Para deshuesar el rabl, o para deshuesar un conejo en general, pues a ver, es una empresa bastante complicada, quiero decir. Tiene su Es más costoso que el pollo. Porque, sobre todo, hay que ir jugando con la anatomía del animal, que es distinta. Como todas las vértebras, tiene... Esto es que tiene aquí todavía una costilla, la última costilla del lomo alto. Se despeja, con cuidado se retira. ¿Vale? Y una pregunta, esto supongo que para la liebre será todo igual, ¿no? Igual, igual. La diferencia entre la liebre y el conejo es que la liebre tiene las patas traseras más largas. Y la dureza de la carne y los métodos de cocción. Lógicamente, El sabor. sí, sí. Sí, las orejas son más pequeñas, las de la liebre, que las de conejo. Igual también. Si tú quieres usar liebre para una paella, tienes que tener una hora de cocción. Para una paella, O sea, ¿cuánto tiempo tienes que ablandar una paella? es que depende de la edad del animal y de todo, pero vamos, una liebre en una paella intenta no ponerla, porque te va a matar todo. O sea, nada vas a ver más que a liebre. Pero liebre no utilices. Utiliza un conejo de monte, a lo mejor que una liebre. Una liebre además te va a ennegrecer todo y se te va a llenar de sangre. No es un animal muy adecuado para hacer en arroz. En arroz de paella. Luego, en estofado, por ejemplo, sí. Y la caza normalmente, la caza tan fuerte como la liebre, aunque sea menor de pelo, es una caza fuerte porque tiene mucho sabor. Pues el corzo, el gamo o el jabalí, acabadlo siempre con un poco de chocolate que le va a dar esa textura, va a ligar todos los jugos. Porque el chocolate es un elemento de ligazón. Y la sangre también. Si hiciéramos un guiso de conejo, por ejemplo, y utilizáramos su hígado o su sangre, si la tuviéramos, si hubiéramos matado nosotros, sacrificado nosotros, haríamos un civet, ¿vale? Con el hígado y con la sangre. Y si en cambio lo hiciéramos machacando sus huesos y el jugo del hueso, utilizándolo en la elaboración, haríamos un salmis, ¿vale? Suena. Pues codorniz en salmis, por ejemplo. Codorniz en salmis. Yo os enseñaré un vídeo de un salmis que lo vimos el año pasado. Vale, vamos. Machacaba todos los huesos en un mortero, dando dubache, ya los enseñé. Pero la manivela es una press, y lo hace Sala. Qué vicio de Masterchef, ¿no? No me digas que sí, que... ¿Y tú? Yo sí, Yo pero no. solo sí. Que salió. Entonces, cuando llegamos aquí hay que cortar para adentro, porque si seguimos cortando para afuera podemos
Nos cagamos sin la- querer esa pequeñita membrana de piel que hay pegada y que une los dos lomos. Entonces hay que buscar articulación y cortar, pero siempre hacia adentro. No cortar hacia abajo porque la podemos seccionar. Claro, imaginaros, Mira, como yo. te huesar esta parte también. Pero bueno, es que está en el dibujo, está agujereado. Es que es muy complicado no agujerearlo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos. ¿Qué pieza tenemos aquí realmente? Esto, ¿qué es? Solomillo. Entonces, ¿qué hacemos con el solomillo? Pues bueno, como ahí no pinta nada, pues eso es. Lo metemos aquí y al menos no, digamos, dejamos al aire ese agujero. O también se puede hacer, ¿esto qué parte es? El lomo. El lomo, ¿no? Y esto es la falda. Esta estructura está clara, ¿no? Pues vale, podemos coger parte del lomo y llevarlo al centro. Rellenaríamos, si la falda está, por ejemplo, que está cortada, está más fea, la pondríamos aquí, y esta falda más bonita la pondríamos aquí. Y esto sería un rabio. ¿Vale? Relleno, bridado y todo. Amarrado incluso. Sí, se puede albardar también para evitar que se reseque mucho, porque daos cuenta que el lomo en el conejo no es lo más tierno. Al contrario, el lomo en el conejo es de lo más seco. Y más si es lomo bajo, como es el caso, que es lomo bajo. Todavía tiene menos grasa entreverada y todavía es más tierno, más seco. Me gusta así. A baja temperatura queda bien. Sí, lo que pasa es que a veces haremos un plato a baja temperatura, hacemos paté y terrine y paté de conejo con cuscús y tal, Sí, ese lo probé, estaba muy bien. ¿vale? Pintado con chocolate, Es con la potente, pistola. es potente. A baja temperatura el conejo lo que pasa es que si te pasa se queda como, se deshace mucho, es como una pasta, porque tiene muy poquita grasa interior, es todo proteína. Entonces cuando se denaturaliza toda la proteína, se queda, está tan tierno que se deshace. Y esa textura es un poco rara. Vale, esto sería un rable. Rable o rable, o rable, si quieres llamar. Y ahora vamos con lo último que es el carré. Se escribe así, ¿vale? Se escribe R, A circunflejo, B, L, E tilde. Esto con la machetilla sería mejor. Por. Si tiene alguien de machete aquí. A ver, me gusta esa parte. Me gusta gastar. Que de hueso de bonito que va a hacer. No sé. Es que lleno de mortero. Ya está, gracias. En el cordero, pecho, costillar. Todo esto sería pecho. Lo retiramos. Lo estoy haciendo con tijeras porque es que se puede hacer con tijeras. Y vamos a sacar un carré. Que no sería un carré todo el lomo. O sea, todo lo que es el costillar. Solo un carré, diríamos, de ración. Esto, por ejemplo, en el concurso de cordón bleu hace un par de años o 3 se pidió esto. Un carré de conejo. Maldita sea. ¿Vale? Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues igual que hacíamos con el caso de la corona de cordero. ¿Vale? Rascar. Claro, pero esto si te pasas de fuerza... Si te pasas de fuerza te rompe los huesos. Entonces... Es que es fino por ahí y por ahí. También se puede hacer corona de conejo, ¿eh? Vamos, se puede hacer lo mismo que del cordero, o sea, todo lo del cordero se puede hacer en el conejo, pero claro, llevado a la mínima expresión. Yo intento cortar la punta para que se quede ya abierto y poder... Sigue que va saliendo, ¿eh? Con paciencia y una caña. De otra manera también es cortar y rascar. Cortas y rascas y va saliendo toda la carne y luego os explico cómo perfilar para que queden los huesos limpios como si fuera el del cordero. Esto es el esófago, por lo que pasa por ahí, columna, no sé. Vamos despejando toda la carne para que se vea el hueso. ¿Cómo hacemos para que el hueso esté limpio? ¿Eh? Con un hilo. Con un hilo. ¿Vale?
Cogemos el hilo, lo anudamos en la parte más inferior y con presión enrollamos el dedo, ¿vale? Y queda el hueso limpio en comparación con el otro, ¿vale? ¿Veis? Con el hilo, eso en lugar de hacerlo con el hilo cuando lo hicimos el otro día, lo hicimos con marcándolo bien, separándolo bien, luego metiendo el hueso por arriba, por la punta y llegando hasta la parte del lomo. Lo repito. Introducimos el hilo, damos una vuelta para asegurar, ¿vale? Enrollamos el dedo para hacer fuerza y con cuidado. ¡Ay! Eso puede pasar. Otro. Bajamos. Anudamos. Voy a hacerlo lo más delicado que pueda. Para que si tiene la cabeza, la punta de la costilla, pues se queda bloqueado ahí. Le queda más solo. Realmente es para que veáis cómo se prepara un carré de conejo limpio. Porque sí que es cierto que en algunos restaurantes pues puedes hacer elaboraciones con conejo así más sofisticadas y que el plato esté lleno de carne de conejo con distintas presentaciones. Una de ellas puede ser esto. Pero claro, esto lo hacen restaurantes que tienen una plantilla que no le pagan. Una plantilla que está en prácticas, un restaurante pues que tenga cierto... Jolín, se ha perdido una costilla. No se ha perdido. Salió volando. Claro, que Está yo- ahí volando. Lo que es importante que sepáis también es que todo lo que queda de carne se puede enrollar en el lomo y dejar puesta en el lomo así. Un carré sería no más que estas costillas. ¿Vale? 5 o 6 costillitas. Así. Voy a perfilar esta para que quede limpia. 30. Me enganchan las de otras y todo. Muy claro. Foto. Pues la tele. Yo. O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Vale? Esto sería un carré limpio. Ahora el suyo, ahora el de la vecina, el de vecino, ahora el de todo. Por un único precio. Dame otro conejo. Si se quiere mantener, se puede bridar. Si se quiere más corto, se puede igualar incluso. Esta es la que estás vuelta. Ya. Patas traseras. Esta no tengo. Carrecito. Carrecito. Pero ese film es mío. Ese film es mío. Ah, pero es mío. En todos los momentos. No sé ni nada. Este es el hermano. Cabeza. Hígado. Y la cabeza no se puede aprovechar. Sí. Mucha gente que va a poner la paella. Los arroces. Mi madre me pone en la cabeza y le creas un ansia arriba.
Yo con la cabeza he visto que cortan el morro. En el reformatorio de Valencia de hacer una cabeza de conejo. Me gustaría verlo a mí eso. Pues está más mirado esas cosas que... Te lo prometo, o sea... Reformatorio. Lo digo de primera mano, o sea... Reformatorio. Te lo prometo. O sea, en el... Ya, centro de menores. Que lo daban cabeza de conejo cuando me lo hicieron a mí, yo dije, pero ¿cómo se alimentan con cabeza de conejo? Yo, mira, de lo que me dicen nada y de lo que veo, pues si en la alimentación colectiva social se lleva un control que vamos, de la calidad y de los productos. Que no, estoy diciendo hace 2 años. No sé. Hace tanto, ¿eh? Vale. Cabeza de conejo. Patas traseras. ¿Vale? Vamos a hacer... A extraer un deshuesado que se llama, bueno, el mismo deshuesado que hemos hecho con el conejo, con el pollo, osculé, ¿vale? Sí, para hacer osculé, pues igual, articulación, escuchad, a ver, ¿vale? Separamos la cabeza del fémur, de la cadera. ¿Vale? Intentar quitar el mínimo posible de carne, o sea, toda la puntilla pegada, toda la carne pegada al... Que haya el mínimo posible de carne pegada al hueso, quiero decir. Vale, hueso de cadera por un lado y ahora ya abrimos conejo relleno de acelgas y chorizo. ¿Eso no lo habéis hecho en Puzol? Pierna de cordero, de conejo rellena de tal, con no sé qué, lleva piñones, acelgas, chorizo. ¿También lo has hecho? No me digas. Claro, ¿eh? No, pero que, a ver, yo sé que en Puzol está porque lo sé, ya está. Pero... Bueno, pues estuve ahí de profesor también y por eso esa receta la introdujimos. Y sé que se hace porque veo el Facebook y veo que se siguen haciendo la mayoría de los platos iguales en segundo, con Ana. Pues un alumno suspendió segundo y repitió porque no me supo diferenciar en ese plato una acelga o de una espinaca. Y dije, esto es en segundo, ¿no sabéis diferenciar una acelga de una espinaca? Otro año. Ahí lo deja caer. Licenciado en Filología Hispánica. Ahora es el jefe de cocina de Casa Pepico, ahí en Roca, quiero decir, pues, el chaval es bueno, pero... Sí, conejo con mostaza, no sé qué. ¿Vale? Esto sería un deshuesado completo que rellenaríamos y podemos hacer la forma, si consideramos, es que hablando me he ido y he abierto el hueso, o sea, la carne cuando no debería. Entonces haré otro para que lo veáis, tipo bayotina o tipo popieta o tipo roulade, pero roulade abierta. ¿Vale? Otra pierna trasera. Voy a cogerlo de aquí. Para hacer los culés. Se me ha enchinado, se nota. Varón. A ver si no me descentro. Es que estoy haciendo esto, pensando, o sea, escuchando lo que decís, pensando en mis cosas. Toda la vez. Vale, entonces ahora sí. Por aquí deshuesamos sin abrir la carne, sin marcar. Estoy intentando analizar también lo que ha dicho Roland. Lo de las cabezas de conejo. Tan fuerte que... ¿Has visto el chicote? El chicote no para de investigar ahora un montón de
O sea, es una empresa privada lo que lleva la alimentación de esas cosas. Como la mayoría de los Y lo de las, colegios. claro, y lo de ahora mismo se está criticando un montón lo de los hospitales. A mí me dejó impactado, ¿verdad? Porque dije yo, y que hay de gramo de carne por una cabeza con cosas. No, nada, de carne. Nada. Es más el sabor que tiene, porque yo la gente que lo he visto comérselo como los Eso es lo que más le abuelos, gustaba. chupar la cabeza, chuparla. Si fuera de cordero, Compren tus Claro, caps de pero es Turín, que- de expediente de caps de Turín. No, allí no la casa no la diría que sí. Ya se hace la cabeza de cordero parte de Eso sí, Ese menú vale 50 Ya, céntimos. lo mismo. Claro, bueno. Bueno, pero una paella de siempre. ¿vale? Este sería osculé, donde hemos quitado el hueso primero, diríamos, porque el otro sí no se puede quitar porque si no se abre todo, ¿vale? Y perdemos o quitamos el hueso y dejamos como si fuera un bolsillo, un calcetín. Este, como es tan fino, si lo cortáramos se quedaría abierto. Osculé. Ahí no hay 16 ni... Sí, se pot tallar també, normalment el conill se talla per la meitat i després se talla paletilla per un costat, 4 trossos de llom i la cuixa en 2. Per tant seria 1, 5, 7 o 8, 17 trozos aproximadamente. Esta parte de aquí del cuello es que hay una parte también donde está lleno de tejido, ¿veis? Aponeurósico y esto fuera. ¿Vale? Para poner el troceado y la paletilla. Ya está. si alguien quiere ver cómo lo escribe oscura, Osculé. Sí, osculé. Si la idea es una ¿Significa hueso qué? Extraer el hueso sin abrir la carne. Es como el hueco. Hueso hueco. No, hueso hueco tampoco. Esta la fiquem. ¿Vale? Y esto sería, para terminar, pues hago paletilla, no ni a ver de paletilla, no digo de paletilla. pero paisano. ¿Pero qué? Ah, ya, claro. Ahí sí. Pues yo voy a ver. Vale, entonces, para terminar y a modo de resumen, si os parece, tenemos No ni hay un. del pollo o aves. Vamos, mejor presentado no lo podemos hacer, ¿eh? Aquí será yo que me hubiera explicado la mitad de bien. Tenemos Con mucho veis un libro. el pollo por un lado y el conejo por otro. Empezamos con el pollo, con el animal entero. Si seccionamos y retiramos la columna vertebral, seccionar no quiere decir únicamente cortar, sino cortar por los lados y extraer la columna, dar un golpe en el esternón y añadir unas brochetas para que se mantenga recto. Tenemos el pollo a la americana o pollo para preparar al grill, ¿eh? Luego con el pollo entero también podemos hacer el vidado, tanto el vidado más tradicional sin aguja, con el vidado en aguja, en este caso en forma de zigzag que se llama, ¿vale? También se puede deshuesar por detrás o por arriba, y si deshuesamos por detrás podemos preparar en forma de galantina, que es manteniendo la forma del animal, y si deshuesamos por detrás, este es por arriba, este es por detrás, hacemos la bayotina, que es en forma cilíndrica. Cuando cuarteamos el ave, obtenemos 2 cuartos delanteros y 2 cuartos traseros. Cuartos delanteros lleva el ala, el hueso, la carne y la piel. Cuarto trasero lleva el hueso de la cadera junto con el contramuslo y el muslo. Pasamos a las piezas con nombre propio que se extraen del cuarto delantero. Si le quitamos a ese cuarto delantero las alas, el ala, tanto la blanqueta, que es la parte más gruesita, como el ala, que es la parte que tiene los dos huesos, obtenemos una pechuga, piel, carne y el hueso de la costilla detrás. Si le quitamos la piel y le quitamos el hueso, obtenemos una suprema, que es una carne suprema, un corte supremo, es un corte que no tiene ningún tipo de elemento superfluo, ni piel ni hueso, ni piel por este lado, ni hueso por dentro. Si antes de hacer
la pechuga no le retiramos la parte de la blanqueta, la pelamos, eliminamos la piel y el hueso inferior o posterior, encontramos o obtenemos la chuleta, que no es ni más ni menos que una suprema con el hueso del húmero pelado. Hay variantes, se puede dejar la carne, se puede dejar la piel, se puede no dejar la carne y dejar la piel, se puede no dejar la piel y dejar la carne, quiere decir que hay un montón de variantes, pero al final es carne con hueso. De la suprema, si estiramos con cuidado el interior, obtendremos el solomillo, que es una pieza no muy apreciada, aunque se llame solomillo porque al fin y al cabo es pechuga, es un poquito más tierna, eso es verdad, pero realmente es más bien comercial, es más bien doméstica. Luego con el cuarto trasero obtendríamos por un lado el jamoncito, que hay que retirar el hueso de la cadera y despegar un poco la piel que está pegado a él, extraer, ¿vale?, el hueso del fémur hasta llegar a la articulación de la rodilla y cortar en forma de punta de lanza el muñón o la parte final del muslo. Se enrolla sobre sí mismo y se obtiene este jambonet o este jamoncito, que no es ni más ni menos que la carne o sea, lo que es el contramuslo deshuesado, enrollado sobre sí mismo, sobre el hueso del muslo. Luego tenemos la roulade, extraída aus culé, que quiere decir que no está abierto por completo, sino que está simplemente extraído el hueso sin abrir el muslo. El contramuslo sí, porque ya está abierto, en origen está abierto, y dejando la forma así como de relleno. ¿Veis? El contramuslo de por sí está abierto ya, no podemos hacer otra cosa. Y luego el huit de poulet, que es lo último que se obtiene de esta zona, en la parte superior, es decir, el ave está así, ¿vale? Detrás, en la parte superior del cuarto trasero, tenemos esa pequeña bolita de carne, que es de las más jugosas y un bocado de lo más bueno, que se llama chicken oyster, huit de poulet o ostra del pollo, tal cual. Cuando hablamos del troceado, hablamos de los 4 cuartos cortados normalmente entre 4 y 6 secciones cada uno, dependiendo del tamaño. Partimos, repito, desde un animal que es pequeño de por sí, como es el picantón. Eso en cuanto al pollo. En cuanto al conejo, hemos obtenido por un lado el varón, que son las 2 piernas, como veis, y la silla inglesa o el costillar, o sea, perdón, la riñonada, ¿vale? La parte del riñón no la tiene porque estaba más arriba. Luego, las patas traseras, patas delanteras o paletillas, el troceado, y como piezas de nombre propio tenemos el carré, que no es ni más ni menos que el lomo alto, despegada la carne de las costillas y eliminada la parte del pecho y del costillar, final diríamos, solo con el lomo y las costillas despegadas o limpias de carne mediante el hilo que hemos hecho. Luego tenemos el rable, que en origen sería la silla inglesa o bien sería la final del lomo bajo, pero que lo hemos hecho con un pelín más adelante, casi llegando al lomo alto. Esto estaría puesto aquí, ¿vale? Y que es eso, esa parte deshuesada y enrollada sobre sí misma, que se puede bridar, rellenar, bridar, albardar, etc. ¿Vale? Rable. Luego el deshuesado aus culé, que es igual que hemos hecho con el ave, intentando abrir o sacar el hueso en forma de bolsillo, dejando este hueso sí, porque este hueso si lo quitamos se va a abrir todo, porque aquí hay una membrana nada más. Entonces, como la articulación de la rodilla es tan complicada porque tiene forma de gancho, cuando metemos el cuchillo se nos va a abrir. Entonces dejamos únicamente esta parte, que es un huesecito, que se corta muy bien, y la parte del hueso más de fémur, que tiene más carne, la dejamos libre de hueso, sin abrir, no como hemos hecho aquí, que hemos abierto en forma para rellenar como si fuera una copieta o una bayotina de pierna trasera, aunque realmente la bayotina sería más bien de pierna delantera. ¿Vale? Y el troceado sin más. Pues esto sería el resumen que hemos hecho en estas 3 horas y la práctica que teníamos demostrativa para hoy.